Chicos, bienvenidos a un capítulo más de esta sección de la Casa de los Ladridos, en donde entrevistamos a los profesionales dentro de la Casa de los Ladridos y a los profesionales recomendados. Hoy vamos a entrevistar a Rob y el capítulo pasado fue mi entrevista para que me conozcan un poco más y hoy vamos a conocer un poquito más de él. De hecho hay cosas que yo ni siquiera conozco, así que vamos a conocerlo todos un poco mejor. Bien, ¿por dónde empezamos? Pues por el inicio, ¿quién eras tú antes de todo el mundo de los perros? Bueno, yo al final estudié la carrera de empresariales en Barcelona y después de estudiar empresariales, cuando ya tenía la carrera, pues al final me di cuenta o me pregunté que si quería estar toda la vida encerrado en un despacho gestionando negocios y en realidad eso nunca fue mi primer propósito, pero a partir de aquí yo estaba bastante metido en todo el tema de eventos y traíamos a diferentes profesionales. En ese momento eran más DJs y gente del mundo de la noche. Y estábamos acostumbrados a montar eventos más o menos grandes, con frecuencia, y tenía toda la parte esta de haber terminado la carrera de empresariales, gestión de negocios, más en la organización de eventos en comunidades grandes y dirigida a un público importante. Así que tenía toda esta cosa detrás que después en un futuro me facilitó mucho lo que pasaría más ¿Y adelante. cómo esto encaja con los perros? O sea, ¿qué fue lo que te motivó? Empecé a trabajar en Barcelona de muchas cosas, desde repartidor en moto, en coche, estuve trabajando en bar, en restaurante, o sea, trabajé 50.000 de muchísimas cosas, pero una vez conocí a un compañero que tenía un pit súper guapo y me dijo que quería estudiar para adiestramiento y yo no sabía ni que se podía estudiar esto y me dijo dónde había estudiado y al cabo de 2 días me fui y me apunté. O sea, directo. ¿Pero ya tenías perro o no? Tenía el Guster y a la Isha. ¿Y quiénes son Guster e Isha? El Guster, pues es el primer perro y el mejor. Y el Guster, pues vivió 17 años al final, pero estuvo como perro único. No sé si, pues. O sea, al final yo tenía el Guster y la Isha era de uno de mis mejores amigos. En algún momento al final me la quedé yo también. Pero yo me encargaba del Guster de manera única y dependiente de él durante 3, 4 años. Y el hecho de tener un solo perro pues es algo que no creo que me vuelva a suceder nunca, pero creas una relación diferente y bastante más importante. Creo que esto nos pasa a mucha gente y muchas familias que nos llegan y muchos educadores también, que el primer perro suele ser bastante especial. Pero nosotros, como además montábamos y teníamos mucha gente en casa, movimiento de gente, eventos, todo, él era un perro muy apto, muy autónomo, muy listo. Y yo si me iba 3 días a un sitio podía dejarle una prenda de referencia y aquel era el punto de encuentro y era como que él era muy inteligente para saber estar en los sitios y saber dónde tenía que estar, posicionarse, llegar. Hay mil anécdotas, pero no sé siempre la anécdota. Y cuando hiciste el curso primero, ¿fue presencial y lo hiciste con él, con gusto? Fue presencial, no existía el online. Hace 20 años no había ni teléfono. Pero sí, lo hice con el Guster, lo que el examen lo terminé haciendo con la Isha, porque en algunas de las clases que eran presenciales con perro, porque había unas presenciales teóricas, la teoría también se hacía presencial, las presenciales con perro, cómo se trabajaba con collar de ahorque y se tenía que hacer pasar con delante de perros, sentado, junto, quieto, todas estas tonterías. El Guster era demasiado sensible para poder poner el collar de ahorque, lo llevé a una clase y... O sea, desde el inicio sabías que eso no No, era... es mi primer curso y o sea, cuando yo fui a aprender por primera vez ya dije que no. El examen lo pasé con la Isha porque era una pit de 30, la madre de la AMSI, una pit de 30 kilos y que le podías poner un collar de ahorque a un perrito de 10 kilos muy sensible, no a ninguno, pero no funcionaba. Y salí de allí y nunca más trabajé con collar de ahorque con mis perros y diría que ni con un cliente. Muy bien. Y luego, ¿y cómo fuiste cambiando de...? Claro, aquí cuando yo terminé este curso me fui a vivir a Mollerusa
y allí me junté con una persona que también había hecho un curso de educación canina y empecé ayudándolo a hacer alguna clase y lo que aprovechaba, porque yo había vivido 10 años en Barcelona, yo empecé antes de ganarme la vida con esto, subía un día a la semana y hacía un reparto con la furgoneta, hacía un reparto a clientes de pienso y vendía pienso. Y de allí me empezó a salir algún pienso más alguna clase y después ya al cabo de 3, 4, 5 meses abrí mi primera residencia En Mollerusa. en Madrid. Fue terminar el curso, cambiarme de ciudad y ahí empezar a hacer primero reparto de pienso, después clases particulares. Di alguna, no sé si era conferencia, era más como alguna asesoría más en grupo en un club de agility antes de tener mi primer centro. O sea que de entrada yo ya casi antes de aprender mucho, ya empecé a enseñar. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas que veía que se enseñaba no iban con lo que yo estaba pensando y de otra manera. Y fue en la residencia, esta primera, que empezaste a tener experiencia con grupos grandes, o ya era que vivías antes con grupos grandes de perros. Cuando abrí la Resi tenía el Wooster, la Cresta, la EMSI, ahí se fue la Cresta y en nada llegó la Blue, la Maggie. Y entonces tenía 4 perros, el Wooster, la EMSI, la Blue y la Maggie. Y estos 4 perros, cuando el primer año que había la Resi ya vivía con estos 4, al cabo de pocos meses llegó la Naya, mi primera pastora holandesa, entonces desde que empecé ya tuve de 4 a 5 perros, el primer año ya tenía 5 perros. ¿Y cómo pasaste de Guster, que era un mix, Isha, que era Pitbull, a Staffis? Buena pregunta. Al final yo hubo un momento que dije que quería, o sea, yo quería tener, yo tenía muy claro que quería tipo Pit, pero hubo un momento que no sabía si quedarme e ir a buscar dogos de Burdeos o Staffis, y eran las dos razas que me gustaban. Suerte que me decanté por los Staffis porque los dogos de Burdeos viven muy poco y comen mucho más al final. Que ocupa mucho espacio. Ocupa Imagínate mucho tener espacio. 8 perros. No, y Staffis, aquí estuve buscando por España, fui a Valencia, a Madrid y al País Vasco a ver diferentes criadores y tenían muy buenas líneas de belleza, de competición de shows. Pero cuando llegaban los criaderos, todos estaban separados por jaulas, no podían juntar los perros, todos tenían problemas de agresión entre ellos. Y yo dije, me tengo que ir, yo no quiero esto. Y de ahí me fui a Londres a buscar criadores, me fui en avión, me fui en coche, fui a 5 o 6 criadores, escogí la perra, me volví, al cabo de un mes o 2 fui en avión a buscar, no en coche. Primero fui en avión a ver criadores y después me fui en coche para poder traerlo. A Blue. A Blue. Y al cabo de 6 meses me gustó tanto que fui a por la Maggie. Maggie, que está por aquí. No, me gusta por aquí. Ya Maggie tiene 14, 15, claro. O sea, todo esto ya hace 15 años, 16. ¿Y cuando creaste la Resi ya se llamaba Bullshits o cómo así nació el nombre? No, Bullshits es que mucha gente no lo sabe, ni lo sabe pronunciar, porfa, es Bullshits. ¿Sí? Ni Bruxits, ni Bullshits, todo ya, esto. Si me pagaran $1 cada vez que me escriben pésimo el usuario, seríamos millonarios. No, Bullshits quiere decir ladridos con catalá de Lleida, de la zona del oeste. Entonces hicimos brainstorming, Bullshits. Al principio cuesta un poco, pero a mí no me gustan los nombres que son terminados con no sé qué de can o perro no sé qué, o no me convencen. Entonces siempre, aunque sea difícil de pronunciar, el ser diferente creo que es un aporte importante. Porque yo asumo que en ese tiempo todo era K9, y si no Doc, Sins Doc, Sans Doc, no sé qué Doc, todo termina o en Can o en Doc. Entonces salirte un poco del estándar pues me parece interesante. Bien. ¿Y desde cuándo empiezas a promover esta educación pues más que sin aversivos, pero respetuosa y basado en las necesidades y el entendimiento del perro como especie? Claro, una cosa era la educación, porque es que yo empecé muy pronto, o sea, desde que hice el curso hasta que hice las primeras clases pasó poco tiempo, que esto también lo recomendamos nosotros si tienes una buena formación, pero claro, yo hacía clases cuando empecé diferente a lo que me habían enseñado, porque al final sí que podías hacer un poco más de obediencia, por eso te salieron los 5 puntos Bullshits de hace muchos años, pero
pero lo que no promovimos nunca fue el uso de collares de ahorque, que era lo que todo el mundo hacía. Y tanto la formación a particulares como lo que son los cursos yo me había formado hacía 1 o 2 años y ya empecé a hacer el curso de educador. O sea, yo empecé haciendo un curso de 400 horas en lugar de hacer un curso de fin de semana. ¿Eso hace cuántos años? 2011, de 15 años. 15 años el primer curso, pero solo había hecho un curso de cachorros de un día y ya empecé a hacer el curso de 1 año directo. Y el primer año hice 2. Pues bien, te lanzaste a la piscina desde el inicio. Claro, aquí yo siempre que he hecho el curso, lo que he intentado durante muchos años, como relacionándolo con lo de antes, es el tema de que yo estaba muy acostumbrado a organizar eventos, a atender a profesionales de fuera. Entonces me fue muy fácil empezar a organizar eventos o cursos, o cuando hice la jornada de inauguración de la residencia montamos un evento muy grande con altavoces, con DJs, con todo y fue increíble. Entonces contactar con diferentes profesionales de lo que me gusta en cada momento. Creo que el poder atender las necesidades de la gente que viene de fuera, saber cómo gestionar bien esto, la estancia, el contactar, la organización, todo esto, pues ya tenía empresariales más organización de eventos. Allá en Perú decimos que ya eras canchero. Como que ya tenías experiencia en eso, porque siento que la mayoría de gente, bueno, me incluyo, cuando recién empezamos, lo que nos falta es eso, como no sabes cómo empezar a organizar algo, no sabes cómo empezar a hacer un curso, como cuesta esto, ¿no? De hablarle al público, así que, pues, ¿no? Entonces, desde el inicio ya sabías a dónde apuntabas, a dónde... Yo no me veía haciendo, o sea, lo de yo, porque al final, al principio, el curso lo hice con otra persona a medias y traíamos como igual que ahora 15, 18 profesionales y yo solo daba pues la mitad de un curso o un poquito menos, pero nunca ha sido mi idea de formar yo solo a la gente, sino siempre traerme y rodearme de lo mejorcito, y la marca Mate está desde el primer año, ha ido evolucionando, cada año voy cambiando profesores, pero lo interesante es rodearte de gente que sabe más que tú. Claro, y ahora es que ya el curso de educador, ya tienes una empresa aparte que sale. Claro, sí, aquí poco a poco, al final, el hecho de tocar tantas diferentes cosas, porque al principio vendíamos piensos, vendíamos máster, hicimos un arnés, estabas metido, yo llegué a hacer, el mes que más clases hice en un mes fueron casi 100, eran 95 clases por mes, particulares. Entonces, pasar de gestionar una residencia con 95 clases, más la venta de pienso, más los proveedores, más no sé qué, al final vas viendo lo que más te gusta, que no siempre es lo que da más dinero, pero... ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo residencia? Del 2010 a 2021, 22, 12 años. ¿Y cómo así decidiste? Nunca más. Ya no tener la resi. Nunca más. Es algo que es muy esclavo. Al principio creo que te da mucho conocimiento de manejo de perro y también trato al cliente, y es una manera muy fácil de terminar vendiendo los productos, ya sea arneses, correas, masticables, pienso. Entonces, entrada de gente y que te termina comprando todo está bien, pero yo en 12 años no cerramos ni un día, me parece, ni el día que se murió mi abuelo. Abrimos por la tarde, que en ese caso no fue yo, fue uno de mis socios, pero nunca cerré ni un día. Entonces es muy esclavo. No me gusta. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ahora que ves diferente de cómo, o sea, cómo ves la educación o el mundo del perro diferente de cuando tenías una residencia versus ahora? Ja, pero es que he cambiado tanto en 15 años, porque al principio nadie, o sea, hace 15 años nadie hablaba y se empezó a decir entrenamiento en positivo y se empezaba a hablar de esto, y ahora ya estamos en otra vertiente completamente diferente. Ya la mayoría, una parte de la gente ya no estamos trabajando tanto con comida. Primero era el collar de ahorque, lo que estaba de moda, después se puso de moda todo el refuerzo positivo y la comida, y ahora hay otra vertiente que esperamos que vaya progresando, que es el uso de no comida y trabajar
desde el entendimiento del perro, y eso pues es más complejo, porque el problema que me encuentro en muchos de los cursos, todos los que estéis en los cursos no os lo toméis mal, pero toda la gente que me dice que necesita una estructura y necesita el A, B, C, y si el C no funciona, el D y el E, entonces para mí esto no funciona así. El tema está en entender de que cada perro es diferente, de que cada familia tiene unas herramientas diferentes, de que cada perro necesita unas soluciones diferentes adaptadas al entorno, más la familia, más las experiencias del perro, más con quién vive. Entonces es bastante más complejo, y antes siempre se trabajaba, pues que le enseñabas obediencia, le enseñabas a que el perro nos tire y ya está. Este era el adiestramiento que había hace 20 años. Y ahora ya no. Y también, aparte de toda la parte de educación a familias y formación profesional, estás muy metido en el tema de la detección. ¿Cómo así empezó? Por culpa del Alfonso. Al final, claro, hemos pasado con todos estos años por muchos tipos de deportes. Yo he tenido clientes, sobre todo pues, de agility y de canicross, pero también de bike jogging. Hemos tenido clientes de disc dog, hemos tenido clientes, y todos estos deportes al final lo que ves es cómo están los perros que hacen estos deportes. A mí no me gusta mucho el tema de la competición. Sí que me gusta, y pues tener algún tipo de perro concreto que pueda hacer algún tipo de actividad es entretenido, pero el tema de la competición no estoy, no es que no esté a favor, es que a mí no me motiva mucho. Yo prefiero pasármelo bien, y el tema de la detección lo que haces es que ves a los perros cómo están, lo que hacen. El hecho de encontrar es una de las partes importantes que todo lo que es la exploración es una de las partes importantes que tendrían que tener todos los perros, la curiosidad, la exploración, y se puede motivar y juntar con el encontrar algo. Ahí ese algo pueden ser personas, sustancias, lo que sea. Yo creo que es una de las mejores actividades que podemos plantear. Al final, no todos los perros pueden llegar al mismo punto, pero es muy entretenido de ver cómo Alfito será bueno también, pero nunca será como Sape. Entonces, para mí es una de las actividades que más puedes disfrutar con el perro, pero por ejemplo el disc dog, igual introducimos a Sape también. El disc dog es una de las actividades que con ciertos individuos hecho de manera correcta y haciéndolo 5 minutos a la semana no me parece una buena actividad. Crear un ludópata del disc dog será el mismo problema que de la pelota. Pues sí, como todos los deportes. El de martillo a mí me gusta, pero no hemos tenido perros, pero no lo descarto en un futuro. Que cuesta, o sea, a mí me cuesta encontrar perros que disfruten del deporte de verdad y que se les haya enseñado de una manera lúdica y no bajo presión o con una exigencia muy, muy alta, por ejemplo. Entonces, siento que en detección encuentras más de un trabajo bueno que en otro tipo de deportes o en otro tipo de competencias. Eso es lo que yo, por lo menos, he visto. O sea, que es más normal encontrar un perro que hace detección, que sea equilibrado, que sea social, que sea tranquilo y que no esté obsesionado, versus un perro, por ejemplo, que sea agility, que Sí. tienden a ser un poquito más impulsivos, excitados y obsesivos. Sí, el tema que por desgracia aún se ve mucho pues en la tele cuando salen perros o cuando vas por los aeropuertos, aún se siguen utilizando según en qué estados o qué países más que otros, muchos métodos un poco más exigentes y con presión, y por desgracia muchas veces cuando vemos reportajes o cuando vemos alguna noticia en la tele seguimos viendo cosas que creemos que para un perro motivarlo a que explore, lo último que tienes que hacer es obligarlo y poner un collar de ahorque, por ejemplo. No tiene mucho sentido trabajar la detección que es algo motivante con castigo. Entonces, con castigo que sea relacionado con toques, tirones, todas estas cosas son obsoletas. Y por desgracia, las últimas noticias, varias veces que hemos visto, que lo compartimos sobre todo con Alfonso, es como, bueno, aún siguen viéndose estas cosas. Y de todos los ámbitos del mundo del perro, que has estado en residencia, en gestión de grupos dentro de casa, detección, mantrailing, educación a tutores, educación o formación a profesionales, ¿qué es lo que más te gusta hacer? O sea, ¿qué es lo que más disfrutas?
Esto. Mis perros. Al final, para mí, o sea, sí, y ahora entraremos sino en tema actual y el futuro, pero el tener, ahora mismo tenemos 8, pero hace no tanto teníamos 9 o 10 o 11. A mí el disfrutar con mis perros durante todos los años de residencia, los años de clases a particulares, con todos los años de formación presencial en España, al final mis perros han sido los que hemos ido trabajando de manera conjunta. ¿Te ha pedido? Y, me considero afortunado porque yo cuando he tenido que ir a trabajar seguía compartiendo todo el tiempo del mundo con mis perros. Entonces, hostia, que sí que es trabajo, claro, porque al final estamos ofreciendo un servicio, pero yo mientras trabajo puedo estar con mis perros. Ahora también que estoy en casa, pero cuando estaba en la resi me los llevaba a todos a la resi, entonces estoy trabajando pero estoy acompañado de ellos. Y para mí esa es la ventaja que he tenido. Ahora mismo yo no me veo haciendo otra cosa que no sea esto, formación. No. Trabajo con familias cuando hacemos cursos, también lo hacemos. Alguna, pues igual tengo 2 clases al mes o 3 con familias, no tengo muchas más ya. Pero me encuentro más cómodo gestionando grupos de gente y viendo cómo la gente, sobre todo cada vez me gusta más el gestionar grupos de profesionales, que ya al final se está, a medida que van pasando el tiempo y vas afilando hacia donde te sientes más cómodo, supongo que también te llega la gente que vas llamando, no sé cómo exactamente, pero el boca a boca supongo que es algo bueno, pero al final a mí la gestión y el ver los cambios en gente que ya se dedica a esto y que realmente ve que se puede trabajar de otra forma. ¿Por qué? Porque cada grupo de 5, de 10 o 25 profesionales que salga de allí y cambie lo que está haciendo para mejor, esto repercutirá en más número de familias. Entonces, y esto especialmente en Latinoamérica, ¿no? Que se necesita tanto cambio de mentalidad, porque hace 10 años hacías el curso solamente en España. Claro, yo desde 2020, me parece, ahora hará 5 años, año que viene, hará 5 o 6 años que estamos en Latinoamérica, pero se ha visto cambio ya en los últimos años, como mínimo en los sectores que vamos. Yo entiendo que es mucho más grande, Latinoamérica al final, cuando nosotros podemos viajar, lo que vemos es la gente que puede acceder a este tipo de cursos, que sí que después vamos un día a la prote y después estás un día viajando por la montaña, la playa y la ciudad y vas viendo un poco, pero la realidad de la gente que puede venir a conocer o estar en un curso nuestro no es el 100% de la población de Latinoamérica. Y no solo que puede, sino también que está abierta a, porque hay mucha gente que ya lo comenté en el primer capítulo, que está súper cerrada, especialmente hombres que se han dedicado siempre al adiestramiento, ¿no? O sea, encontrar a profesionales que ya tienen una trayectoria y cambiarles la mentalidad y decir, oye, se puede hacer de otra manera, es súper difícil, Pero creo que en cada curso que haces o que estamos haciendo, siempre hay alguien que hace el clic. Que viene de otra. Sí, al final esto o sea, este cambio es el que afectará a más número de perros. Al final si vamos, y todos los que nos dedicamos a eso, en principio estamos para intentar mejorar la convivencia de las familias, mejorar el bienestar del perro. Entonces, todo esto, cuantos más seamos en esta mirada y esta manera de trabajar y esta filosofía, a más perros llegaremos. Y creo que este ya no es el futuro, sino que es el presente. O sea, el futuro se podía decir que era hace unos años. Al final yo me considero afortunado porque he podido, o sea, yo no me imaginaba hace 7 u 8 años estar de profesor en la universidad en el máster de etología y estar viajando y conociendo toda Latinoamérica casi viajando por eso. Entonces, no, me lo dicen hace 8 años, cuando yo estaba aún en la residencia Tortosa o cuando estaba en la otra, y no me lo creo. Entonces he conseguido poder llegar a hacer algo que para mí era casi... Es que no estaba ni en sueños porque no era una posibilidad. Entonces, muy bien. ¿Y qué opinabas de lo online? No, yo me resistía bastante. Sí, la verdad es que el COVID nos ayudó bastante a agilizar el proceso. Era un proceso que tendría que haber llegado tarde o temprano. Pero yo me acuerdo que hice, en 3 meses de COVID, me parece que en 80 días hice 75 directos de 1 hora. Y
y ahí fue cuando le fui pillando un poco el gustillo y yo estuve trabajando todos los días porque eché al trabajador. No había suficiente trabajo, entonces yo fui a trabajar todos los días, llegaba a casa a las 7 de la tarde, 8 y preparaba un directo. Todos los días del COVID yo hice un directo para la gente y estaba muy entretenido. Y de allí fuimos cogiendo un poco el gustillo porque allí hicimos muchos cursos de detección online, no sé si hicimos como 15 cursos en COVID o no sé, estaban siempre llenos y iba sacando cursos. Y allí potenciamos mucho la detección también. O sea, COVID fue, bueno, y tú también, COVID fue un punto de inflexión para cambiar muchas cosas. Entre la vida entera, país y trabajo. ¿Te imaginabas tener una plataforma de suscripción? No estaba en mis planes tampoco, igual que no estaba poder viajar, no era algo que yo hubiese tenido en mi mente y como objetivo, pero creo que no me imaginaba tampoco que se podía hacer una comunidad como tan bien avenida y que la gente que valore tanto el trabajo, sobre todo la gente los profesionales que están ahí dentro. Entonces, no es un curso puntual, sino que es como una familia para poder seguir creciendo, pero compartiendo los problemas suyos, en el plan ladrido con los tutores y seguimos los seguimientos, pero en el plan aullido cada vez hay gente que está desde el primer día y que está súper contenta, que es súper fiel, que conocemos perfectamente su caso. Y esto está muy, muy, muy interesante. También nos queda una expectativa muy grande de poder llegar a los países y poder ver a gente que ya es parte de la familia. Así que esto es súper entretenido. Porque claro, cuando nos conocimos, que la historia será en otro capítulo, y empezamos a hablar de qué cosas podíamos hacer juntos. Una familia. Inicialmente, aparte, inicialmente era para familias, ¿no? Para particulares, para tutores, queríamos llegar al mayor número de gente, pero particular. Y poco a poco hemos ido cambiando el tipo de contenido y nos dimos cuenta que se podía crear una comunidad profesional increíble y súper unida y no solamente que ellos aprendan, sino yo también estoy aprendiendo muchísimo dentro de la Casa de los Ladridos, hablando con tantas personas de diferentes países, con diferentes experiencias. Y ha ido evolucionando y creo que estamos ya en un punto en el que también tú te sientes súper cómodo porque, como dices, ¿no? Lo que más te gusta es formar profesionales y creo que lo más fuerte de la Casa de los Ladridos es la parte profesional. A día de hoy, sin lugar a duda. Al final casi... Por eso que yo creo que los profesionales son los que más valoran todo lo que estamos haciendo. Porque las familias entran y sí que valoran el contenido, pero los profesionales que ya se dedican a esto creo que son mucho más conscientes de todo el esfuerzo que hay, de toda la implicación que hay no es tan fácil el hecho de ser tan constante de todos los meses, todo lo que implica. Si se quiere hacer como se quiere hacer. Otra cosa sería hacer una plataforma que tengamos una vez al mes una reunión. Pero es que esto es otro tema. Estamos en otra dinámica. Y pues te haré la misma pregunta que me hiciste tú a mí. ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Qué crees que estaremos haciendo o estarás haciendo? En 5 años, pues habrá cambiado una parte de la familia. Habrán venido algunos y se habrán ido otros. Tanto humanos vendrían, no se irán. Pero seguro que habrá algunos cambios de perros. Entonces, lo mejor que tenemos es que vivimos, creo que muy bien por el hecho de compartir. Sigo diciendo, compartir tanto tiempo con mis perros o con nuestros perros para mí es lo más importante, y el hecho de que llegue Valentina ahora y poder seguir teniendo este tiempo para dedicar sin dejar de lado lo que nos gusta gracias al online, pero sin dejar de ir a LATAM algunas veces. Seguiremos con la formación de todas maneras. Esperamos que la Casa de los Ladridos haya crecido aún más. Y seguro que estamos en algún proyecto nuevo, alguna cosa, pero lo que no cambiará es el curso de educador, que hace 15 años que se hace. Este año ya lo podemos decir, en 2026 estará en España la parte práctica, y en 2027 anunciaremos pronto, que ya están todas las negociaciones muy avanzadas, pero el curso de educador se tiene que seguir haciendo y la Casa de los Ladridos. Estas dos cosas creo que son lo seguro de aquí 5 años.
Más cosas. Yo estoy seguro que estaremos metidos en algo más. Proyectos de detección nueva que están por salir. No sé, algo más habrá salido. Un libro. Mínimo. Pues bueno, creo que Sufi. hemos llegado al final. Sí. Espero que no se haya hecho muy largo, que os haya gustado. Hay muchas anécdotas y muchas historias. Yo el Sí. otro día estaba contando y no sé si han pasado ya por mi vida pues casi 25 perros. O igual alguno más, entonces de cada historia, pero sobre todo del Booster, pero la Blue también tiene sus historias. Al final todos los perros te aportan cosas y tenéis los detalles en House of Witches de la mayoría de ellos. Así que nada, ya lo tenemos. Gracias, chicos. Listo, Nos chicos. vemos en el siguiente capítulo. Salud.